ocultan el menú y no sé dónde está el botoncito para empezar a grabar, pero bueno, ya está ahí. Voy a compartirles que la vez pasada empezamos con con la transitividad, terminamos con la cuestión de la sintaxis junto con la sintaxis de las oraciones copulativas, esas oraciones que tienen como verbo, que tienen como sujeto, que tienen sujeto, ¿qué elementos sintácticos? Que tienen sujeto, predicado nominal. Aquí les puse mis cuadritos, esos que tanto deseo hacerme hacer, deseo mandarme a hacer con letras así para ponerlas en mi escritorio, Graciela, ¿no? Imagínate ahí tener mis letritas y todo. Bueno, aquí se las hice en compu. Entonces, que tienen que tienen qué elementos sintácticos, un sujeto y un predicado nominal, como elementos necesarios, argumentos o actantes, y que pueden complementarse con las circunstancias, esas circunstancias que pueden estar al principio, esperen un poco, ese complemento circunstancial puede estar al principio, puede estar, va al final, pero que por un hiperbatón puede desplazarse al principio de la oración. Entonces, terminamos de ver este tipo de oraciones que tienen estos elementos sintácticos, los pongo acá, es lo que está aquí a la izquierda, más bien, sujeto, predicado nominal, pero vimos que a veces el predicado nominal es suplido por un complemento circunstancial, que es en donde ya voy a tener que el verbo se traduce por estar. Y a veces, en lugar de un complemento circunstancial, o un elemento que también aparece como actante dentro del tipo de oración, aparte del sujeto, hay un dativo. No, voy a regresar acá el objeto indirecto. Un dativo, que ese dativo, hacer aquí algo nuevo, que ese dativo, voy a poner aquí es que aquí quiero jugar con, lo voy a dejar así, pero voy a poner aquí dativo posesivo. Dativo posesivo. Voy a hacer un poquito más grande esto. Entonces, la oración copulativa, aparte de sujeto, en lugar de un predicado nominal, va a tener un dativo posesivo. Entonces, tengo los distintos tipos de oraciones que van a tener, de oraciones con verbo ser, que va a tener o bien el predicado nominal, o en lugar de un predicado nominal, un complemento circunstancial, o en lugar de un complemento circunstancial, un dativo posesivo. Y a partir de esta construcción de dativo posesivo, en donde el verbo ser se traduce por tener, es que una construcción similar se llega a dar, llegamos a encontrar un registro de esto con genitivo, y es en donde empezaba toda nuestra sintaxis del genitivo, ¿no? Entonces, terminamos con esto, que es el documento que les envié, bueno, que subí ya a la plataforma. También les envié la clase voy a hacer para acá esto, ya de la transitividad. Empezamos con la transitividad. En lugar de predicado nominal, ahí en la transitividad vemos que hay sujeto, y el elemento que va a complementar el significado verbal, el significado del verbo, vamos a ver que es un objeto directo. Ya comentábamos el lunes en la clase pasada, no me acuerdo si antes también lo estuvimos comentando, que así, de la misma manera en que vamos a decir ahora, ay, no quiero que se vea fea la cámara y no me da aquí está.
de la misma manera en que un determinante, un genitivo, especifica los distintos nombres, puedo decir, el alumno de la preparatoria, ¿no? El alumno de la preparatoria. Pudiera decir también, compró una puerta y puedo decir de madera. Estoy determinando a cada uno de estos elementos sintácticos. El alumno de preparatoria compró una puerta de madera y puedo decir ayer, no, el día de, ¿cuál día? El día de las madres, podría ser. Entonces, estoy determinando cada uno de estos de estas funciones sintácticas, las estoy determinando ¿con qué? Con genitivos. Bueno, pues de la misma manera en que cada uno de estos elementos sintácticos se van a complementar con genitivos, hay un determinante del verbo. ¿Y cuál es ese determinante? Del significado del verbo va a ser propiamente el objeto directo, ¿no? Entonces, en la transitividad, ¿qué ocurre? Que voy a tener como elementos importantes, esto es, como actantes, como argumentos, un sujeto y un objeto directo. El complemento siempre es complemento, como su nombre lo indica, ¿no? Siempre es un elemento que puede o no estar, no es importante para la realización del verbo. Elementos sintácticos importantes para la realización del verbo es el sujeto nominativo y el objeto directo. Casi todos los verbos se complementan su significado con un acusativo. Por eso se dice, ya voy a empezar con la sintaxis, dejamos la sintaxis del genitivo la próxima clase o antes, aprovechando el asueto del lunes, a lo mejor les subo un videíto en donde les explique la sintaxis del acusativo. Voy a tenerlo como promesa. Generalmente se dice que el caso del objeto directo es el acusativo. Casi todos los verbos, entonces, van a completar su significado, la acción misma, o a determinar la acción misma con un objeto directo. Pero hay verbos, generalmente son verbos compuestos, acuérdense que cuando hablamos de verbos compuestos, son compuestos con una preposición. Habrá verbos compuestos que no complementan su significado con un objeto directo. Sí, lo complementan con un objeto directo, pero ese objeto directo no va en caso acusativo. Puede ir en ablativo, puede ir en dativo, dependiendo el tipo de verbo. De nuevo, ¿quién me habla? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Creo que Ludo, los fantasmas. Ya callé a Ludo, porque yo creo que Ludito está por ahí ocupado y estaba prendido estaba prendido su micro. Ya no llega a pasar, ahí me quedé trabada, voy a quitarles esto. Ya no llega a pasar que luego en las transmisiones de Zoom se meten personas ahí, no sé si les pasó muy al principio, ¿no? Pero creo que a todos nos pasó esto. Estábamos en clase y de repente se metían por ahí personas que no eran de las clases y bueno. Entonces pensé que ahorita nos pasaba esto. Creo que era Ludito. Pero bueno, entonces les decía que de ordinario el acusativo es el caso que se fija como el caso del objeto, como el caso del objeto directo, como el determinante de la acción verbal. Pero hay algunos verbos que el objeto directo no lo tienen en acusativo, sino lo van a presentar en algún otro caso. Puede ser en genitivo, puede ser en dativo, puede ser en ablativo. Ahora fíjense, decimos dependiendo el tipo de verbos. Por eso es que ahora estamos hablando al hablar de oraciones
copulativas, oraciones intransitivas, que todavía no las vemos, un poco la intransitividad ontológica que le llamábamos por la situación del verbo ser, pero ahora hablamos de las oraciones transitivas, estamos hablando de la transitividad, dependiendo el tipo de verbos. Entonces, ahorita hablamos de esto que se llama tipología transitiva, ¿no? Tipología de verbos transitivos. Y dentro de esta tipología es que vamos identificando la vez pasada, la clase pasada, identificamos ¿qué? Identificamos déjenme cambiarlos de lugar, yo los traigo, nos muevo y nos muevo de un lugar a otro. Identificamos, este documento lo subo en un rato, no se preocupen, lo tenemos como, ya está en la plataforma también como, acuérdense que en general hablamos de tipología verbal, ajá, pero, pero tenemos ahí los verbos transitivos. Ya dijimos que en, en el momento en que nosotros hablamos de los verbos transitivos, hablamos de aquellos verbos, voy a repetirlo, no importa, que completan su sentido, se complementan con un objeto directo. Y así mencionamos que el objeto directo va en color morado, aquí lo pongo, y entonces leímos toda esta lista de verbos en donde damos el significado, no como tradicionalmente se da enunciado latino frente a enunciado en español en infinitivo. Ahora lo traducimos, ¿no? Entonces ahora decimos, por ejemplo, aquí yo, porque está en primera persona, el hago, yo conduzco, y decimos la posibilidad de comentar, conduzco algo o conduzco a alguien, ¿no? Entonces, esto con lo que se completa o complementa el significado del verbo es a lo que le llamamos transitividad, y eso es el objeto directo. Ahora, dentro de estos verbos, pues aquí hay algún ejemplo. Les dije que aquí nada más teníamos como ejemplo de este tipo de oraciones. Hace falta mucha ciencia tampoco para darnos cuenta de esto. Tenemos una oración, el verbo es facit, ajá, el verbo es facit, ahora los voy a bajar. Muy bien, tengo el verbo facit, entonces ahí pongo el verbo facit subrayado y en rojo. Quien hace, y es el tiempo como sujeto, decíamos, el tiempo y no el ánimo, ¿no? Tenemos el tiempo hace, el ánimo no hace. No pone, perdón, no pone qué, no pone fin, ¿no? Entonces, o no hace fin, no acaba con, ¿no? Con con el amor, o no pone fin al amor, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos cómo se completa el sentido del verbo facit con finem, que tiene la marca claramente de acusativo y que me indica que es el objeto directo. Todavía estamos en el terreno de las oraciones simples, transitivas simples, una oración, un verbo, no hay problema hasta acá. Vamos a ir complementando aquí este apunte con oraciones. Si ustedes quieren aportar una cada clase, si tienen una a la mano, la escribimos, pero aquí puse otras 3, ¿no? En donde acuérdense que siempre nuestro hilo conductor en toda traducción será el verbo. Siempre hay que considerar el verbo, siempre. Entonces, en la siguiente oración tengo el verbo, el verbo requipio, requipis, lo voy a escribir aquí abajo, el verbo requipio, requipis, aquí vamos a ver de qué conjugación es, requipere, si hace el infinitivo requipere, pero la segunda persona antes hace requipis, entonces vemos que es un verbo de, ¿qué conjugación? Quien quiera responder está bien. Quien quiera. De tercera. De tercera, ¿no? Muy bien, Aida. Ahora el perfecto hace
requepi, fíjense, requepi. Por eso vemos que esta forma conjugada aquí va a tener la raíz, no la raíz requip con i, sino la raíz de perfecto, requep, ¿no? Entonces hace requeperunt, recibir, y requeptum, un verbo que significa yo recibo, según lo estamos escribiendo en esta lista, recibo algo o recibo a alguien, es más. Aunque se haga muy larga la lista, pudiera escribirla, pudiera anotarla acá. Ay, es que son tantos cuadritos los que tenemos abiertos que luego ya no sabemos. Aquí lo voy a poner. Principio. Ay, pues aquí estaba. Aquí está. Justamente es esto. Requipio, requipis, requipere, requepi, requeptum, requeptum. Muy bien. Entonces ya está ahí. El verbo es saco a alguien o saco a alguien o recibo algo o recibo a alguien. Entonces, aquí tengo requeperunt, es un tiempo, ya vemos que es el perfecto, y en qué persona está. Al tener NT, ¿en qué persona está? En tercera de plural. En tercera del plural. Por lo tanto, concordancia entre el verbo y el sujeto, nosotros vamos a ver que el sujeto dentro de estas palabras, aparte, bueno, que aquí hay marcas muy evidentes en aquí hay una, ay, que está de más, merkedem suam, y tiene marca claramente de caso. ¿De qué caso? Al tener la M, ¿de qué caso es? De Acusativa. acusativo, ¿no? Entonces ese claramente es el objeto directo. Y el sujeto va a ser hipócrita. Hipócrita. Es una de esas palabritas que aunque tienen una terminación que parece ser de primera declinación en A, claramente pues es una palabra griega, y ahí se ve que es una palabra griega porque pues tiene esa ípsilon, ¿no? Siempre que tenga letras griegas muy específicas que llegan a adoptarse en el latín, como esta Y, ¿no? Que más propiamente es la ípsilon. A veces palabras que pasan con por ejemplo, la CH o la TH, que equivalen a aquellas letras, la J, que equivalen a la Z, ¿no? Entonces, pues son palabras de origen griego. Entonces, una de las reglas o de las excepciones de las palabras, recuerden, de la primera declinación, que casi todas son de género femenino, son aquellas que provienen del griego, ¿no? Entonces, son los hipócritas, ¿no? Esto es una palabra de género masculino, aunque pudiera verse como una palabra de género femenino. Y recibieron, entonces, sacaron, ¿y qué? Merkedem suam. Entonces aquí vamos a tener que ellos sacaron su recompensa. Entonces vamos a decir, los hipócritas, este es un texto bíblico, los hipócritas recibieron en pasado. ¿Qué recibieron? Si nada más digo, fíjense, incluso cuando nosotros decimos, los hipócritas recibieron, nosotros, ajá, aquí por hipócritas, los falsos, ¿no? Los que se esconden, los que ocultan algo, se está refiriendo a esto, ¿no? Frente a los que, les digo, es un texto bíblico, frente a los que oran, este, eh, sin hacer, sin hacer evidente la oración, sin evidenciar que son buenos y todo esto, sino que en lo privado y todo. Los otros, aunque la raíz aquí pudiera ser los ocultos, pudiera ser lo contrario, ¿no? Aquí al hablar de oración y de hacer el bien, más bien mostrándose a otros, en lugar de actuando de manera anónima. No hay por qué evidenciarse, ¿no? Ahí ese es el concepto que se tiene
en esos textos bíblicos de hipócritas. Entonces, los hipócritas recibieron, y si digo nada más Malcu esto, recibieron, los hipócritas recibieron, todavía la oración no está completa, me falta información, porque todavía me falta saber qué es lo que recibieron. Entonces, naturalmente que lo que recibieron es el objeto directo, es lo que va en caso acusativo. Recibieron su recompensa o su... Maestra, en ese caso no se traduciría como diríamos nosotros, como recibieron su merecido. Su merecido, sí, muy bien. Eso está muy bien, eso está muy bien, Marijo. Porque recompensa suena como algo Como algo, bueno. algo bueno, tienes Exacto. razón. Generalmente lo relacionamos, sí, como algo bueno, pero ante acciones malas una recompensa también podría ser algo malo, pero sí, lo relacionamos con algo bueno, ¿no? Su merecido. Esa traducción queda muy bien, ¿no? Entonces recibieron su merecido. A lo que voy aquí, muchas gracias, Marijo, a lo que voy aquí también es al hecho de que si nada más decimos los hipócritas recibieron, se queda corta. Siempre una oración transitiva es la que trata de buscar justamente completar ese sentido de la acción. Ahora, aquí tienen la siguiente oración. ¿Cuál es el verbo Malcu en la siguiente oración? Ahí la tenemos. Le digo a Malcu porque no vayas a apagar tu camarita, Malcu, porque ahora nada más Graciela y tú son los que están en camarita y yo no puedo verlos. Entonces, qué bueno que ustedes la tienen prendida. ¿Cuál es en la siguiente oración el verbo? Profe, buenas tardes. Hola, Malcu. No creo que sea dominum. No. Ahora, claramente, tú ves dominum con esta terminación y es lo que estamos viendo ahora, el caso del objeto directo, justamente, fíjate, igual que acá, fíjate, Malcu, igual que acá, finem, igual que aquí, mercedem suam, ahora tenemos dominum. Acuérdate que en latín es importante relacionar las terminaciones con las funciones sintácticas. Por eso te digo, por eliminación, podemos, si no recordamos las terminaciones verbales, podemos identificar cuál es el verbo, porque esta terminación me indica que es un acusativo. Un acusativo, luego un objeto directo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Magnificat. Magnificat. ¿No? Muy bien. Magnificat. Entonces tengo aquí Magnificat. Magnificat es el verbo. Ese es el verbo principal. Veo que igual que Paquit, es muy común la desinencia verbal Malcu en T o en NT. En T para la tercera persona del singular, en NT para la tercera persona del plural. Entonces acá tengo Paquit, quien, se me fue el cursor, tempus facit, animus facit, requeperunt, ahora plural, quien, hipócritae. Ahora tengo magnificat, quien no puede ser dominum, porque dominum está en acusativo, siempre debe ir en nominativo. Por lo tanto, ¿cuál es el sujeto de esta oración, Malcu? A ver. Pues lo que queda. Es lo que queda. ¿Qué es? Anima mea. Anima mea. ¿No? Entonces, ¿cómo traducimos esta oración, Malcu? Anima mea, ¿mi qué? Anima. Mi alma. Mi alma glorifica. Glorificar será, ¿no? Ajá. Ese verbo. Magnifica, engrandece, si quieres, para que esté relacionado con el magnus. Engrandece. ¿Qué engrandece o a quién engrandece? Al Señor. Muy bien.
si nada más digo, mi alma engrandece, puede ser un verbo facultativo que tiene la posibilidad, la cualidad de engrandecer, hacer grande algo, ¿no? Pero puedo tener una construcción transitiva que es donde voy a especificar qué engrandece o a quién engrandece. Entonces, aquí está. Recuerden siempre la presencia en este tipo de oraciones de un acusativo. Ahora, si estoy pensando en esa presencia de un acusativo, generalmente es un acusativo, como objeto directo en este tipo de oraciones, ¿cuál sería? Respóndame el que quiera, pero si me responde Graciela o me responde, pero no está, o me responde Elías o me responde Aida, que ya encendió su camarita, está muy bien, pero gálenle la palabra a los de las camaritas. ¿Cuál es el único? Bueno, aquí ya supongo que ya identificaron cuál es el verbo y de las palabras que tengo acá, ¿cuál sería el objeto directo? Aquí, ¿cuál es el objeto directo? De Fekir es Magna. Magna. Magna es el objeto directo. Muy bien. Porque pudiera ser, aquí ya tengo mi verbo, esta oración parece que tiene un cierto hiperbatón, también hubo cierto hiperbatón en la primera, está versificada un poco, el Magnificat, ¿no? Porque generalmente los elementos van en este orden, primero el sujeto, luego el objeto directo y al final el verbo. Entonces, estas empiezan con el verbo, sujeto y objeto directo. Bien, entonces, por eliminación, es que también, Aida, tú sabes que también magna pudiera ser, es un adjetivo. Magna generalmente tendría que calificar a un sustantivo. Y aquí no califica a ningún sustantivo porque no hace concordancia con ninguno, ¿verdad? Pero nosotros sabemos entonces que cuando tengo un adjetivo neutro plural, porque esta terminación en A, acuérdense, pudiera ser también una terminación de neutro plural, plural neutro, ¿no? Y es cuando ahí sí se admite el que vaya un adjetivo solo, porque está sobreentendiendo la palabra cosas, sobreentiende la palabra cosas, ¿no? De una manera muy literal. Por lo tanto, aquí tengo que el único acusativo, la única palabra que puede ser aquí el objeto directo, luego el acusativo, es magna. ¿Quién es el sujeto en esta oración? Graciela. ¿Quién es el sujeto? Dominus. 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 Entonces tengo que Dominus es mi sujeto. Dominus fecit, lo mismo, es el verbo facio. Voy a enseñarlo acá para que vean los radicales. Aquí se ve, aquí muy cerquita de los, muy cerca de los cuadritos estos, de las camaritas. Entonces tengo facio, facis, facere. Y después tengo feci. Fíjate esa diferencia entre fac, fec, fac, fec. Si es un tiempo con fac, es del presente. Si es un tiempo con fec, es del pretérito perfecto, del pasado. Entonces es que dominus fecit, no dominus facit, sino dominus fecit. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué diría Graciela? Dominus fecit magna. El Señor me hace grande. Ajá. Por ahí Dominus está. sería como Señor. ¿Sí? El Señor, El Señor me es grande. fíjate, el Señor no es, porque ahora no es, si dices me es grande, o es grande, sí, seguramente lo estás relacionando con este miji, fíjate, más bien traduce así, sujeto y verbo. El Señor, tengo el verbo hacer en pasado. Entonces, ¿el Señor qué? Hizo. Hizo. El Señor hizo. Inmediatamente después del verbo en la transitividad meto el objeto directo. ¿Qué hizo? Cosas
Cosas grandes. Cosas grandes. Y vamos a decir ahora, hizo cosas grandes, Miji. ¿En qué caso está? Lo dijiste muy bien. ¿En qué caso está Miji? Termina en I. Aguas. Esta es una Tercera. terminación muy bonita, muy bonita. Es más, ¿en qué caso está? Quien quiera responder, ¿eh? Creo que Graciela lo tradujo bien. Nada más que Es ahorita. dativo. Dativo. En dativo. ¿Cuál es la marca de los dativos? La I. Ahí. La I. Muy bien, la I. Esa está bien bonita, esa terminación. Si hablo de la... es que aquí no va a aparecer porque no está. Si hablo del dativo en las declinaciones, ahorita quito esta tablita, no se preocupen, ahorita la quito, pero si hablo del dativo, ponerlo así en grande, acuérdense que la primera declinación tiene como tema A, la segunda declinación tiene como tema O, tanto en masculino como femenino y neutro. La tercera declinación tiene como tema esa temática. Voy a poner a temática, voy a poner los 4 guioncitos nada más, ahorita lo vemos, no hay tema. La cuarta tiene como tema U, tanto en masculino y femenino como en neutro, y en la quinta, igual que en la primera, no hay neutros, entonces tiene como tema una E. Ahí están los temas, solamente escribí ahora los temas. Esto mismo, estoy hablando del tema de la marca en singular, también en plural, pero voy a hablar de la de singular, estoy hablando de dativos, que es muy evidente la terminación del dativo como una I, se ve muy clara acá en la tercera declinación, que tengo dativos terminados en I, ¿no? Ahí está, en la tercera declinación muy, muy clara. ¿Por qué esa temática? Porque no hay tema y nada más voy a tener presente la I del dativo. También se ve muy clara en la cuarta, porque en la cuarta, junto al tema, aparece una I. Y en la quinta también, ¿no? Junto al tema aparece una I. En estas es muy clara la I, muy, muy clara. Entonces podríamos decir, Graciela, que ahí está la I, del dativo, siempre, ¿no? Del dativo. Igual, en plural, nada más que ya en plural voy a meter una S, ¿no? Como marca. Ahora, ¿qué pasa en la primera? Que si sigo esto en la primera tendría que haber sido ahí, ¿no? El tema más la desinencia. Pero aquí hubo un cambio, esa naturaleza débil de la I, hace que se abre un poquito la I. Entonces, cuando originalmente la terminación del dativo tendría que haber sido ahí, ahí, esta se abre un poquitito. En griego, para los que están estudiando griego, recordarán que en la primera declinación tiene como terminación la alfa, pero se suscribe una iota. Esa iota justamente suscrita es la que va a dar en la primera declinación del griego, es la que va a dar ¿qué? Es la que da la marca del dativo propiamente, que es esta colita que está aquí abajo, Graciela, esta isita que está aquí abajo de la A. Esta es la que da la marca de esta palabra. Aquí tendría que haber sido ay, ¿no? ¿Y qué pasa en la tercera, en la segunda? Que tendría que haber sido como, tendría que haber sido hoy. Ajá. Pero ¿qué pasa? Fíjense, aquí la calidad breve de la I hace que se abra un poco y entonces se convierte en AE. ¿Qué pasa en la segunda? Por la fuerza de la vocal, la absorbe, entonces nada más se queda el dativo, y por la calidad breve de la I, ¿qué pasa? La absorbe la O, y entonces tengo como resultado una O, en donde la I se atenúa tanto que desaparece. Entonces, ustedes podrían ver claramente que en todas las declinaciones está presente la I, AE. Está una I. Vean mis locuras, ni modo, tendrán que verlo así. Vean la I, aquí está la I, pero está un poquito abierta.
En la segunda está la I, pero está, aunque no me lo crean, la absorbe el sonido O. De nuevo, si vuelvo al griego, para los que están en griego, a veces conviene ver junto al griego junto al griego conviene ver el latino o el al revés. Entonces vemos esa iota suscrita. ¿Cómo se traduce, cómo se pronuncia esta terminación en griego? Nada más como O. La iota no se pronuncia. Es lo que pasa justamente aquí también, en el latín. La I, que es la marca, no se nota. Eso pasa, ¿no? Entonces, este es el dativo. Aquí se ve claramente la terminación de mi dativo. Dativo es un caso que luego no se utiliza tanto como el nominativo, como el acusativo. Entonces, pues tiende a tener estos nada más cambios en la primera y en la segunda. En las demás se conserva, fíjense, uy, ey, ahí está, ¿no? Esto en cuanto al dativo. Voy a borrar esta terminación de todas estas terminaciones, quedó ahí en la clase grabada, las borro. Y vemos entonces que aquí sí dice, hizo grandes cosas, pero entonces claramente aquí sí me da un dativo, como ¿Sería para mí? para mí, hizo para mí grandes cosas, como un objeto indirecto. Aquí sí puede ser un objeto indirecto en tanto que tengo la presencia de un objeto directo. Recuerden que para que haya un objeto directo, perdón, para que haya un dativo con función de objeto directo, tiene que haber, de objeto indirecto, disculpen, de nuevo, para que exista un dativo y claramente tenga la función de objeto indirecto, requiere necesariamente la presencia de ¿qué? La presencia de un objeto directo. Un dativo en una oración que no está acompañando a un objeto directo no puede ser indirecto. Va a ser circunstancial, ¿no? Pero hizo para mí. Luego otras traducciones dicen, hizo en mí, ¿no? Hizo en mí cosas grandes, hizo para mí, pero sí es un objeto indirecto. Ahora, junto a los verbos que vimos, esta tipología de verbos en donde se ve claramente la necesidad de ese elemento que se llama objeto directo, de completar el significado del verbo con un objeto directo y que regularmente va en acusativo, luego de esto tengo la presencia de ¿qué? Bueno, no tengo la presencia, más bien vi el tipo de transitividad que considerábamos absoluta. Y en esa transitividad absoluta, voy a subir acá estos elementos para que no nos estorben. Ajá. En esa transitividad absoluta, nosotros vimos que es un tipo de verbos, entonces, que sobreentienden el objeto directo, aún siendo que en sí tienen, dentro llevan el objeto directo. Por ejemplo, aquí nosotros decíamos, hago agis, puede tener significado, el verbo hago agis agere giactum puede tener el significado de vivo, un significado un significado de verbo transitivo absoluto. Y así entonces no se traduce como vivo. Ahí, si yo nada más digo vivo, si yo nada más lo traduzco como yo vivo, podemos decir, bueno, pero tiene un sentido, con ese significado, más bien no es transitivo, más bien es intransitivo, porque no necesita aquí del objeto directo, pero el objeto directo es como si lo viéramos como vivo la vida. Es que la vida queda sobreentendido, queda dentro de la misma acción. Por eso a esas acciones se les llama acciones transitivas absolutas. Hay pocos verbos que tienen esa idea absoluta. Otro de ellos, ya vimos, aun cuando el verbo apelo significa llamar, también tiene un sentido transitivo absoluto, que es atacar, ataco. Y como se suscriben estos verbos a
al ámbito de guerra y sobre todo de guerras navales, por eso tengo acá, ataco que no ataco a alguien, sino ataco, no se ataca precisamente a ciudadanos así en particular, sino como es una guerra del mar, entonces digo ataco que la nave, sería, porque si nada más digo yo ataco, de nuevo, en lugar que yo vivo, tiene un sentido de transitividad absoluta, ¿no? Entonces yo ataco, ¿qué ataco? La nave, ahí sobreentiendo el objeto directo. Lo mismo con el verbo embarcar. Este es más claro, porque si digo embarco, es más, y si digo embarco el barco, pues parece muy superfluo el que diga embarco el barco, ¿no? Embarco la nave. Nada más bastaría con decir yo embarco, pero en ese sentido podríamos decir, también nuevamente es un verbo transitivo, pero que sobreentiende o que dentro de su construcción, de su semántica, se sobreentiende el objeto directo. Lo mismo, el verbo partir, que tiene que ver, el verbo moveo, que tiene que ver con moverse, separarse en el ámbito de, les decía, en este ámbito bélico, es partir o dejar que, abandonar el campamento. Parto del campamento o abandono el campamento. Pero si digo abandono, si se hace necesario escribir que abandono el campamento. Si digo parto, es que hay otro verbo para cuando se deja la milicia, cuando se deja el campamento, que hay un verbo particular, a ver si me ayudan en español. Soy, bueno, a ver si Desertor. deserto, sí, sí, soy desertor, ¿no? Sí, muy bien, creo que fue Pato, muy bien, Pato. Sí. Y lo mismo acá, que era uno de los ejemplos que estaban, ¿no? Ya nosotros conocemos que el verbo oveo, que fíjense, es un verbo compuesto a la preposición latina of, ¿no? Que significa origen, ¿no? Y del verbo eo, is, ire, que significa ir. El primer sentido es desde, subrayando un origen, voy hacia. Entonces aquí lo traduzco como yo voy hacia. Se sobreentiende que con ese sentido de ir hacia, tiene un sentido absoluto de ir hacia la muerte, ir hacia el día final, ¿no? Hacia el último día, que es como luego nosotros ya consideramos etimológicamente palabras como obituario, ¿no? Sí, obvio. Entonces, que ya lo relacionamos justamente con ir hacia la muerte. Entonces, cuando nosotros tradujimos la vez pasada, voy a hacer aquí una corrección, porque sí, intra como preposición de acusativo forma parte de este complemento circunstancial. Entonces decimos que el pequeño hijo de Pompeyo no traduzco como murió, porque en el momento en que digo murió en un breve espacio de tiempo o murió en poco tiempo, ahí estoy considerando que el verbo es un verbo intransitivo, pero ese verbo intransitivo tiene un valor de transitividad absoluta. ¿Dónde se ve esa transitividad absoluta? Si nada más es murió, no decimos murió la muerte, ¿no? Es que fue hacia la muerte, ¿no? Para conservar la etimología del verbo of, eo, ¿no? Entonces va hacia la muerte, va hacia la muerte. Murió, entonces, ¿no? Bien. Son poquitos verbos, ¿no? Pero ahí hay algunos, luego el diccionario me va a decir que es una transitividad o que es un verbo transitivo, una construcción transitiva, y parece como que en lugar de construcción transitiva me estuvieran presentando una traducción intransitiva. ¿Cuál es la explicación? Es que la transitividad es absoluta. Luego, también hablamos de los transitivos causativos. En estos transitivos causativos vimos que el sujeto aquí no es el que realiza la acción, sino el que hace que otro realiza la acción. Por eso se traducen como hacer venir, yo hago venir, yo hago huir. Aquí tienen que estar juntos los dos.
estos dos. Hago huir, hago entrar, hago volver y hago volver en los dos, revuoco y vuelvo. Si se fijan aquí, está actuando de alguna manera el verbo hacer para indicar esa transitividad causativa, el verbo hacer como si fuera un auxiliar. Hago venir, hago huir, hago entrar, hago volver, ¿no? Tienen esa particularidad de este tipo de verbos causativos. Pero igual, como una perífrasis, en latín se van a encontrar con un solo verbo. Entonces aquí decíamos, haz venir a la partera, obstetricem arquese. Lo mismo en el siguiente ejemplo que decía, hace volver todas las naves. Revocat naues omnes, ¿no? Naues omnes. Entonces, naues que omnes, ahí está mi que, estrictamente sería naues omnes. Entonces es el objeto directo de revocat. Hace venir a todas las naves. Bien, hace volver a todas las naves. Entonces habrá verbos que van a claramente a indicar que el sujeto no es el que realiza la acción. Ordena que otro hace, para utilizar el mismo verbo, que otro sea el que realice la acción. Junto con los verbos transitivos causativos, entramos con las perífrasis causativas. Y es aquí en donde inicia, en donde vamos a iniciar con ¿qué? Vamos a iniciar con, de alguna manera, con la subordinación, aunque, fíjense bien, podríamos chocar con esta definición, porque aquí en los verbos causativos se trata de un solo verbo que se traduce como perífrasis. Hace venir, hace huir, hago venir, hago huir, hago entrar, hago volver y hago volver. Bueno, pero en las perífrasis causativas, entonces ya vamos a tener la presencia de dos verbos. Igual, y en español, al contrario, ¿no? Es un solo verbo, una sola traducción, un solo verbo que traduce a una perífrasis, o sea, dos verbos, por ejemplo. Aquí voy a tener la unión de ¿qué? Déjenme conectar mi computadora porque está a punto de apagarse. Voy a tener la unión de ¿qué? Voy a tener la unión de el verbo curo. Tenemos aquí. Al ratito les subo este material, ¿eh? A ver si ya descanso un poco la cámara. Yo siento que es como, a ver qué tal. A ver, Aida. No, mira, Aida, ya de por sí mi camarita, mira, desde el principio empieza a fallar. Y no quiero que en determinado momento me vean ahí toda diabólica. Mejor la apago. Si no, esto que decía Ludo de todas nosotras se va a desperdiciar por la cámara. Mejor no. Mejor lo apago. Entonces, voy a tener la perífrasis del verbo curo más un gerundivo. Y se traduce como, yo cuido que, me preocupo de qué. Cuido que, ¿cómo expreso en latín? Cuido que, curo más gerundivo, perdón. Curo más gerundivo. Bueno, gerundivo o gerundio, luego hay atracciones, ¿no? Por ejemplo, aquí decía, cuida que sea hecho en el ejemplo. Y decía, el sujeto es Caesar, ¿no? Muy bien, gracias, Ludo. Dice Ludo que no importa que mi cámara se vea fea. Sí importa. Luego se quedan las grabaciones y es material para que los alumnos hagan stickers. Ya me ha pasado, ¿no? Eso, mira, Graciela se ríe como diciendo, sí, yo también lo hice con mis profesores. No, Graciela, pero a mí sí me pasó, sobre todo los niños de bachillerato, que luego, ya aparecías en algún sticker porque tenían material
vivito para hacernos nuestros stickers. Qué Bueno, malo. entonces, sí, así son los niños de bachillerato, ni modo. Ya están, ya están cerca de la facultad y siguen haciendo sus travesuras. Pero bueno, entonces, cuida que sea hecho. Cuida, tiene el cuidado de que sea hecho. Entonces aquí es faciendum curat. Ajá, faciendum curat. Si se fijan entonces, vamos a tener la unión de qué verbos, vamos a tener la unión del verbo curo, estas son las perífrasis, curo más gerundivo. El verbo iuveo o el verbo cogo más un infinitivo. Entonces fíjense que son verbos que van a requerir necesariamente de otro verbo. Y ese otro verbo puede ser o un gerundivo o un infinitivo o puede ser un subjuntivo siempre y cuando, mira esta perífrasis, fíjense en esta perífrasis, es como, tiene más letritas, ¿por qué? Porque necesita del nexo ut, lo voy a poner así en un recuadro, el nexo ut, que es un nexo muy, muy empleado en latín, de los más empleados, el nexo ut, más un modo subjuntivo. Entonces, estos tres verbos, facio, ut más subjuntivo, o efficio, ut más subjuntivo, induco, ut más subjuntivo, impelo, ut más subjuntivo, se traduce como cuido que, ajá, bien, más el verbo, ¿no? El subjuntivo va después del que, ¿no? Cuido que. ¿Mm? Y acá hay otra perífrasis. Voy a tener la perífrasis, de nuevo el verbo facio, de nuevo el verbo facio, o el verbo induco, igual que acá, pero en lugar de utilizarse con un nexo y el subjuntivo, utiliza un participio presente. Acuérdense que en la morfología del participio presente la identificábamos con NT. La NT era la marca del presens, presentis. ¿Se acuerdan? Como como un morfema y el presens presentis como una mnemotecnia que me indica cuál es la forma justamente de ese participio presente. Bien, entonces a esto le llamo perífrasis causativas. Sobre todo se ve el orden. Sí, en todos hay un orden, aunque a lo mejor atenuada cuando digo cuido que los alumnos, ¿no? A lo mejor no doy la orden a alguien para que se haga lo que deseo, ¿no? Está un poquito más atenuada lo causativo, pero en ordeno que y en hago que, sí parece aquí como propiamente, en lugar de una perífrasis causativa, sí se ve como una perífrasis, como un verbo causativo, como una perífrasis causativa. Entonces vamos a identificar en estos ejemplos las perífrasis causativas. Ahí las tienen. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en la oración que se ve aquí completa, 1, 2, 3, en la 4, tengo quidest, fac meut skiam. Y entonces tengo el verbo facio más ut más el subjuntivo. O sea, la perífrasis es fac ut skiam. Haz que sepa yo, ¿no? Házmela saber. Entonces, fac ut más subjuntivo. Fac ut más subjuntivo. Ahí está. Ahora, la perífrasis en el verbo tus amor in me sperare me cogit. Tengo el verbo spero
¿no? Creo que aquí no puse. Ah, sí, es el verbo cogo, obligar. Aquí tengo el verbo cogo con un infinitivo. Entonces aquí tengo sperare, cogit, me obliga, ajá, o me ordena que tu amor hacia mí me ordena, para traducirla si quieren como está acá, me ordena ¿qué? Me ordena esperar. Entonces aquí hay una perífrasis. Tradicionalmente, las perífrasis que se manejan que se estudian en el latín, que de hecho se denominan así como conjugación perifrástica, llevan como verbos, son las que indican deber y obligación, generalmente, ¿no? Las perífrasis latinas son las de deber y obligación. Ahorita borro esto, ¿eh? Entonces, es la del verbo, por ejemplo, en el verbo hago, tengo el verbo, agendus sum, ¿m? Lo voy a poner en tercera persona. Agendus est. Y tengo la perífrasis acturus. ¿Está bien? Est. ¿Sí? Entonces, en latín, lo que generalmente conocemos como conjugación perifrástica es la que tiene como verbo auxiliar el verbo ser. Aquí tengo el verbo ser como verbo auxiliar. ¿Y cómo se traduce esta perífrasis en latín? Tengo la perífrasis de deber y obligación en voz pasiva, debe ser, y la perífrasis de intención. Son dos perífrasis, ¿no? La de intención que tiene, vamos a ponerla con todas sus letras, tiene la intención de, ¿sí? Tiene la intención de. Entonces, esta se llama perífrasis, es la conjugación perifrástica. Este es de obligación, de deber, de obligación o de deber, de obligación, voy a quitar este paréntesis, lo voy a poner aquí, de obligación, deber, ¿ah? Y esta que está aquí abajo, esta tiene la intención, es la perífrasis de intención. Luego se le llama el futuro de intención. Entonces, ¿qué pasa con estas perífrasis? Que se forman con el auxiliar ser y tienen el verbo conjugado. El verbo conjugado va en gerundio o en, ¿se acuerdan? El turus es un futurus, es un participio futuro. Entonces, en latín, cuando me hablan de tiempos perifrásticos o de conjugación perifrástica, las perífrasis que generalmente me enseña la gramática, están registradas como conjugación perifrástica, es la de deber u obligación y la de intención. Esas son las perífrasis. Pero hay perífrasis causativas. Acuérdense que lo causativo no es lo que realiza el sujeto, sino ordena que alguien más lo realice. Y eso se hace con otros verbos que actúan en este caso como auxiliares, ajá, de otros verbos conjugados. Y el auxiliar, aquí el auxiliar son el verbo curo, el verbo lluveo, el verbo cogo, el verbo facio, eficio, induco, impelo, tengo acá luego, facio, induco, y el verbo conjugado
igual que acá, o va en gerundivo, aquí, o va en infinitivo, o va en subjuntivo, pero introducido por ut, o va en participio presente. Esas son otro tipo de perífrasis también en el, en el latín, aunque nada más están referidas estas, ¿no? Así como en español, ahí va mi comparación con el español. Luego nos hablan de algunas perífrasis, generalmente nos hablan los verbos querer, deber, poder, ¿no? Aquellos verbos que se conocen como verbos serviles, que necesitan de otro verbo, y ese otro verbo va en infinitivo, español generalmente, en infinitivo o en subjuntivo, ¿no? De la misma forma de que más subjuntivo. ¿Mm? Puedo decir, quiero comer, ¿no? Quiero comer, o quiero que Graciela coma. ¿No? Entonces lleva un infinitivo o está introducido, o va en subjuntivo introducido por qué. Entonces es igual acá. Tengo o un gerundivo, o un infinitivo, o un participio presente. O bien la construcción ut más subjuntivo. Recuerden que forman parte del mismo verbo, ¿no? Por eso se llaman perífrasis. ¿Sí? Cuando digo quiero estudiar, estoy conjugando no el verbo querer, estoy conjugando el verbo estudiar, pero en el sentido, le estoy agregando ahí, estoy dando un rodeo, por eso se llama perífrasis, un rodeo para expresar ¿qué? Para expresar la voluntad, quiero estudiar, ¿no? Ahí no conjugo el verbo querer, ahí el verbo querer me ayuda, me auxilia para expresar la idea de la volición, de la voluntad, quiero estudiar. ¿Mm? Hay un maestro que luego dice que estas construcciones perifrásticas luego en latín se presentan como aberraciones. Ya lo vamos a ver, porque ahorita lo estamos entendiendo claramente así, con todas las distintas perífrasis que hay en español, sobre todo con estos verbos, querer, deber, poder, ¿no? Puedo cantar, quiero cantar, debo cantar, ¿no? Se trata de una sola acción verbal que le agrega un plus, un significado, una idea, la idea de deber, la idea de la voluntad, querer, y la idea de la posibilidad, poder. Ajá. Son verbos auxiliares. Entonces aquí hay verbos que aparte de el verbo ser, se presentan también como auxiliares. Entonces, así hay que reconocerlos en las mismas construcciones. Entonces acá voy a borrar esto. Luego les voy a presentar, ¿se acuerdan de las plantillas de conjugación? Les voy a presentar otras plantillas, pero para que conjuguemos las perífrasis, ¿no? Entonces acá, Caesar pontem in arari faciendum curat. Entonces, aquí voy a tener una unión del verbo curo con gerundivo. Entonces tengo faciendum curat. Esto lo subrayo como, se trata del mismo verbo, es una perífrasis, que se traduce como cuida que, acuérdense, es una perífrasis. Digo, yo creo que mis muchas colegas que tengo acá, creo que nunca había tenido un grupo con tantas queridas colegas como este. Todos aquí son mis colegas porque todos se dedican a la docencia. Graciela ya va. ¿Todavía no, verdad, Graciela? ¿O ya das clases, Graciela? Estuve dando clases Muy como bien. 3 años a nivel Ah, preparatorio. Graciela, ya tienes tu buena experiencia de historia, Sí, de historia siempre de universal y historia. nacional. ¿Y tú, Malcu? ¿No has tenido esta experiencia de la docencia? Sí, profe, he hecho Sí, talleres en talleres. colegio. Es también algo
que es el campo de estudio también de los psicólogos, ¿verdad, Malcu? Y luego Sí, Juan Carlos, no sé si pueda contestar o no, pero de que se está formando o seguramente caerá en las manos de los alumnos al estudiar historia y filosofía de la medicina, seguramente. A ver qué son más difíciles, Juan Carlos, o los alumnos o los pacientes. Ya nos dirás tú. Pues depende. Y sí, digo, empecé a dar clases este semestre, Qué padre, digo, qué en padre. enero. Qué bueno, allí de los de la facultad, ¿no? De los de historia y filosofía. Sí, exacto. Sí, qué padre, Juan Carlos. Entonces, les digo, ahora todos son mis colegas, pero las de lengua, sobre todo, y las hispanistas, que acá tengo un montón de hispanistas queridas. Ahora hablo con más miedito, Aida, así nos pasa luego a los de clásicas, fue cuando nos topamos con los hispanistas, porque pues ellas son nuestra autoridad, ¿no? Entonces, en el sentido de que no me van a decir que no. Y ahí está, a ver si por ahí sigue Fifi. Ahí está Efi. Fifi, a lo mejor ya se fue Fifi. A ver, no veo a Fifi. A lo mejor ya tuvo que irse. Pero bueno, las demás, que cuando pones a un alumno como un ejercicio simple de subrayar verbos, luego separa los auxiliares y los verbos conjugados, ¿no? Por ejemplo, justamente cuando dicen voy a revisar, separan voy y separan revisar, ¿no? Lo cuentan como dos verbos, cuando en realidad se trata de una perífrasis, ¿no? Es la conjugación del verbo revisar en la forma perifrástica de la intención, ¿no? Voy a revisar, ¿no? Entonces, las perífrasis cuesta trabajo identificarlas. Bueno, en latín les digo, estas dos perífrasis que mencionamos antes, las perífrasis de la intención, la perífrasis de la obligación, es fácil identificarlas, pero de estas nos tendremos que acostumbrar a identificar el tipo de verbos y el verbo conjugado que se presenta en gerundivo, en infinitivo, en ut con subjuntivo o sobre todo en participio presente, porque que generalmente el participio presente siempre que tenemos un participio en sintaxis en latín, ese participio generalmente tiene un sentido adjetivo. Son oraciones relativas participiales, o sea, adjetivas que funcionan como un adjetivo. Pero mucho cuidado, cuando completan al verbo facio o al verbo induco, adquieren justamente el sentido del verbo conjugado que está siendo auxiliado por el verbo facio o el verbo induco y que se traduce como hacer qué, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que va a cuidar o qué es lo que va a preocupar? ¿Por qué se va a preocupar César? Y dice, Caesar, faciendum curat, cuida, ¿qué cuida? Cuida que sea hecho o que se haga, cuida que se haga, y cuida que se haga ¿qué? César cuida que se haga El puente. un puente. Y aquí claramente el puente Tiene acusativo. es el objeto directo de esta perífrasis causativa. Cuida que se haga el puente en este río, en el río Ara. ¿Sí? En este río. Este es el complemento circunstancial. Entonces ahí sí tenemos que aprendernos específicamente esas construcciones para cuando se presenten en el texto. Bien, lo mismo aquí. Tengo como verbo principal, tengo no voy a decir que es el verbo juvevo, primero, solito, el verbo juveo. No voy a decir que es el verbo. Por un lado, el verbo juvevo como futuro y después el verbo coqui como un infinitivo. Si no se trata del mismo verbo, que nada más que está separado en el latín. El verbo auxiliar puede estar separado del verbo conjugado. Puede estar separado. Déjenme ver aquí. A ver si puedo hacerlo. A ver si puedo hacerlo. Vamos a intentarlo con esto.
Entonces sería, déjenme hacerlo más pequeñito, más flaquito. Ahí está. Ay, no, está muy feo. Déjenme ver si con otro insertar. Yo lo único que diríamos aquí en México, en la Ciudad de México, lo único que les manejo, ¿no? Es el Word. Bueno, el chiste es que va junto con, a ver si yo bebo con, lo voy a poner así, y después lo muevo así. Después, bueno, uno se va dando sus mañas para que esto quede más o menos junto. Ahí está. Yo bebo va con coach. Coach. Ahí quedó. Yubebo, Coqui. Tendría que ir junto. Entonces, ordeno que, por lo tanto, dice, yo, aquí está en primera persona, ordenaré que se cocine o que se nos prepare inmediatamente, que inmediatamente, de continuo, luego decimos que inmediatamente se prepare o se cocine. ¿Qué se cocine? Se cocine la cena, novis, a nosotros. Este sí puede ser un objeto indirecto, este dativo, en tanto que hay un objeto directo. Acuérdense, el requisito para que haya un indirecto es que debe haber un directo. Entonces aquí, no es que haya dos verbos, es más, no es que al haber un infinitivo, porque este es un infinitivo pasivo, no es que por el hecho de que haya un infinitivo pasivo, yo tenga una subordinación. Podría pensar, si ustedes se fijan, si veo la construcción, lo que voy a ordenar y desde que se nos prepare la cena, a lo mejor eso ya es una oración completiva del verbo ordenaré, pero en latín se considera este iuvevo con el verbo, con el infinitivo como una perífrasis. Es el mismo verbo de una perífrasis. Iuvevo nobis quenam continuo. Iuvevo coqui, que se nos cocine, que se nos prepare inmediatamente la cena. Que se prepare inmediatamente la cena a nosotros. ¿Sí? Bien. Perdón, Sí, sí. si dijéramos yo ordeno cocinar Ajá. inmediatamente la cena para nosotros, ¿estaría mal? Ordeno, no, está bien, está bien. La cuestión es que aquí lo estás, ordeno Es como cocinar. claro, como Sí, una... yo creo que aun cuando lo pones con infinitivo, Sí, frente a ordeno que se cocine, ordeno cocinar, utilizas el infinitivo aunque no hay especificación de quién va a cocinar. Si digo claro. ordeno que alguien cocine, o sea, sigue siendo una construcción. Voy a utilizar esta palabra en atención a que tú eres filóloga igual que yo. Y entonces digo, aunque después lo voy a ver, Graciela, y ahora estoy mencionando a Graciela, a Ludo, a Elías, a Juan Carlos, creí que había menos, y bueno, voy a mencionar y a Malcu. Luego lo vamos a ver, pero esa diferencia entre los infinitivos concertados y no concertados, ¿no? Aún, este sería una construcción no concertada de infinitivos, si dices ordeno cocinar. ¿Por qué? Porque se está hablando, Pato, Sí, al utilizar el verbo ordenar como un auxiliar, se está ordenando de que yo no soy la que voy a cocinar, otro va a cocinar, otro. Si fuera ahí utilizar un infinitivo o un subjuntivo, por ejemplo, en el verbo, con el verbo querer, por ejemplo, quiero cocinar. Ahí sí, quien quiere, quien va a cocinar soy yo.
Ahí sí hay diferencia cuando digo quiero cocinar y quiero que cocine, Sí, ¿no? sí, Pero aquí, dado que se trata del verbo ordenar, ya por su significado, claro. ordenar es que doy la orden para que otro lo realice. Por Era eso la se misma. trata perífrasis causativa. Por eso se llama perífrasis causativa. Yo tan solo ordeno. Sí. Esto era muy, lo causativo era muy común en latín. Incluso incluso los latinos tienen una forma del imperativo, ustedes la recordarán, una forma del imperativo, que hay imperativos en tercera persona, ¿no? Y son imperativos causativos. No ordeno, Malcu, por ejemplo, no ordeno, Malcu, cállate, ¿no? No ordeno en segunda persona. Digo, Malcu, que Elías se calle, que se calle. Vamos a decirlo más real, vamos a decir, Malcu, que Ludo se calle, ¿no? Entonces, el ejemplo más realista, Ludo, perdón, Ludo, entonces, que Ludo se calle, ¿no? Entonces, ahí sí se ordena se ordena en tercera persona, que él se calle, que él, como si fuera esa perífrasis de voluntad. Quiero que se calle Ludo, pero la convierto en un imperativo, que se calle Ludo. Cuando el imperativo de ordinario va en segunda persona, ordeno a la segunda persona, que es la que quiero que realice la acción, ¿no? Esto se trata de imperativos causativos. Recuerden, aquí más bien el concepto va a ser lo causativo, eso causativo, perífrasis causativas que indican que el sujeto gramatical no realiza la acción, hace, ordena que otro la realice. ¿Sí? Gracias. Y me voy a quedar aquí en este segundo ejemplo. Les voy a mandar, quieren que, voy a dejar de grabar ahora. Permítanme acá. Voy a dejar de